Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? En el día de hoy tendremos una entrevista espectacular con un invitado muy especial que nos va a hablar sobre el tema de la reencarnación. Entonces ya aprovecho el momento para hacer una invitación para nuestro próximo video. Necesitamos 3 voluntarios que nos acompañen en una sesión de hipnosis. Déjanos sus comentarios para programarnos. Por lo tanto, los dejo con este video. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Como les había comentado la vez pasada, pues esta noche estamos en un lugar muy especial y vamos a transmitir como lo prometimos con mi equipo de trabajo. Mi compañero Sergio aquí presente nos va a comentar una información muy especial esta noche. Espero que nos pongan toda la atención al caso. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Estamos aquí en el canal Mistura Paranormal. Esperamos traerles muchas cosas interesantes. El día de hoy nos acompaña Armando González, que estudia las ciencias ocultas, es parapsicólogo. Se los presento. Bien, pues Armando, ¿qué tenemos para hoy? Gracias, Sergio. Gracias por haberme invitado esta noche acá. Placer. Para mí es un placer el poder hablarles de todas estas cosas, o mejor dicho, fenómenos paranormales, de los cuales he dedicado casi que toda mi vida para comprender, o mejor, para buscar la manera de cómo explicarles a todas y cada una de las personas de una manera correcta cómo es que funcionan las ciencias ocultas y cómo es que todas estas energías que nos rodean pueden afectarnos. Bueno, hoy vamos a abordar un tema que es un poco polémico porque hay personas que creen, otras no creen, pero es un tema que es muy interesante, es sobre la reencarnación. ¿Qué podemos o qué puede decirnos de la reencarnación? Pues mire, Sergio, yo te voy a comentar una de las cosas. Queramos o no, la reencarnación hace parte de nuestro diario vivir, ¿sí? Hay una gran cantidad de situaciones que se presentan en los seres humanos que hacen que vayan a un hospital, que vayan ante un médico, a donde una persona, para que le recete y busque la manera de cómo quitarles ese inconveniente que tienen, ese mal que tienen, ese inconveniente que está sufriendo su cuerpo, pero no hay ningún remedio para ellos. Termina el médico diciendo, mire, para usted no hay remedio. Sí. O le termina diciendo, mire, usted es una persona hipocondríaca, lo mejor es que busque un psicólogo, un psiquiatra. Sí, cuando en verdad la persona está sufriendo de ese mal y necesita erradicarlo de alguna manera. Pero cuando una persona como yo, que conoce estos temas de parapsicología y todas esas cosas, y que conoce de lo que es la reencarnación, lo más seguro es que le va a decir a esa persona, mire, tu problema está allá en otra vida, allá donde ocurrió el incidente, es de allá de donde trajiste el problema que tienes en este momento. Sí, porque hay personas que uno ve que le suceden una y otra cosa y otra y siempre están sucediéndole cosas malas. Entonces eso puede venir de una vida... De una vida anterior. Si una persona en una vida anterior o en alguna vida anterior, porque es que no solamente hemos vivido una vida, hemos tenido muchas vidas a lo largo del tiempo. Mire, le voy a contar algo, Sergio. Dios nos puso aquí en este plano, en la tierra, pero para que a medida que vamos reencarnando vamos teniendo conocimiento, experiencia. A medida que vamos teniendo ese conocimiento, esa experiencia, nos vamos haciendo más sabios. Para que algún día estemos a la diestra del Padre. Él no necesita gente inexperta, gente que ni siquiera ha pasado por decir algo, por circunstancias mínimas, cuando en verdad hay un mundo mucho más profundo y donde el ser humano como espíritu debe aprender, conocer, para ir subiendo en esa escala espírita y algún día llegar tan alto como para que uno pueda decir, bueno, hago parte de ese tribunal o hago parte de estas cosas espirituales, ¿sí? Pero a alguien que simplemente acaba de nacer y no ha tenido ninguna experiencia, pues ¿qué le podemos pedir? No sabe. Sí, como ir avanzando. Tenemos que ir aprendiendo, ir avanzando, y eso lo aprendemos en la carne, ¿sí? A medida que tenemos una vida, aprendemos de ella muchas cosas, aprendemos y tenemos experiencia.
Pero de nuevo regresamos aquí después de esa vida, regresamos y vamos a tener muchas más experiencias. Todo eso se va sumando y poco a poco se va haciendo un espíritu sabio, conocedor. Hay personas que ni siquiera han cruzado por un aula y usted conversa con ellas, son unas personas de un carisma, de una manera de expresar las cosas que tienen mucho sentido común. En otras palabras podemos decir, Dios le dio sabiduría a esa persona. Sí, pero como si fuera un don. Como si fuese un don. Pero la verdad es que lo ha ido adquiriendo a través del tiempo. ¿Sí? Ha tenido experiencias, conocimiento, y eso hace que hoy sea un hombre rico. ¿Cómo puedo comprender yo a una mujer si nunca lo he sido? ¿Cómo puedo comprender a aquella persona si nunca lo he sufrido? ¿Sí? Debo sufrirlo, comprenderlo para poder ayudar a los demás. Ponerse en sus zapatos. Eso es más o menos un asunto de la reencarnación. Ahora, volvamos al cuento anterior. Hay una persona que tiene un problema de salud, sí, pero va donde el médico, va donde el otro, va donde este, aquel, y no encuentra alivio a ese dolor. Pero si esa persona piensa en que a lo mejor debe visitar un parapsicólogo con conocimiento y sabiduría de todo lo que es la medicina regresiva, posiblemente él va a hacer una regresión con él, van a ir a esa vida donde hubo ciertos inconvenientes y ciertos problemas que lo marcaron para que en esta tenga los problemas que tiene. ¿Sí? Hay que recordar una de las cosas. Pero se puede hacer algo para Claro, que mejore. claro que se puede hacer algo. Aún el karma se puede negociar. Es que el karma es negociable. ¿Sí? ¿Y cómo se llega para poder hacer ese tipo de negociación desde los espiritual? Hay que tener en cuenta una ley para poder hacer esa clase de negocio. ¿Sí? Ninguna situación negativa que tenga que ver el karma con ella se va a quitar siempre y cuando no haya una acción de igual o mayor valor, ¿sí?, a la que anteriormente sucedió. Es decir, ejemplo, si una mujer, por decir algo, aborta, esto tiene sus consecuencias a nivel espiritual. Ante el tribunal del karma está mal, ¿sí? Para poder subsanar ese inconveniente debe haber una acción de igual o mayor magnitud para poder solucionar ese problema, ¿sí? Posiblemente Dios dirá, bueno, para poder solucionar este problema del aborto y todas esas cosas, tú en esta vida te vas a dedicar a cuidar niños y a buscar la manera de que esos niños que están en peligro salgan de él, ¿sí? Puede ser una acción de igual o mayor magnitud, ¿sí me comprendes? Si usted le hace brujería a una persona, ¿cómo quieres que en esta vida no te la hagan a ti? Dice la ley, ojo por ojo, diente por diente. Sí. ¿Sí? Que es la ley del talión. Entonces, recuerda lo que dijo Jesús cuando aquel hombre le cortó una oreja al soldado que llegó a aprenderlo en el momento. Le dijo, el que ama a hierro mata, a hierro muere. Entonces, todas esas cosas las tenemos que tener en cuenta, pero hay algo, y es lo siguiente: como esos problemas espirituales funcionan a nivel del espíritu y ocurren a nivel del espíritu, ¿sí? Tengan en cuenta que entonces se presenta una serie de cosas que se llaman enfermedades psicosomáticas. Psiquis, mente, matos, cuerpo, ¿sí? Entonces, ese problema que está en la psiquis a nivel, por razón de un inconveniente espiritual, y él ya está en la psiquis, pues va a enfermar el cuerpo. Mientras no se solucione ese problema que está dentro de la persona, no se va a aliviar el cuerpo. Todas las cosas están en la mente. Nosotros podemos trabajar la mente y sanar nuestro cuerpo. Nosotros podemos limpiar nuestro espíritu, organizar nuestro espíritu, negociar con la ley del karma, con el Tribunal Supremo de la Ley del Karma, y posiblemente se nos da la oportunidad de aliviar nuestra mente para que nuestro cuerpo funcione como ha de ser. Tenga en cuenta una de las cosas, y hay que tener en cuenta una de las cosas, y es la siguiente. Mire, siempre en la iglesia nos han dicho de que hay que tener en cuenta la Santísima Trinidad, ¿sí? Pero es que la Santísima Trinidad, si vamos desglosando las cosas, eso nos va a conducir a que
el hombre es trino, ¿sí? El ser humano es trino, ¿sí? Recuerde que el hombre es materia, espíritu y alma. Esas son las tres cosas del ser humano, ¿sí? Cuando el ser humano soluciona y tiene en cuenta estas tres cosas, puede solucionar infinidad de cosas a nivel espiritual. Mientras no se tenga en cuenta todo esto relacionado con la ley del karma, no vamos a encontrar alivio si es que esa persona tiene ese inconveniente espiritual y lo ha quejado durante toda una vida y lo llevará hasta el borde de la muerte. Pero Sí. la persona puede, ¿cómo puede pedir esa ayuda? ¿O necesita a alguien? Hay muchas formas de solucionar ese problema, ¿sí? Lo primero que hay que hacer es encontrar la respuesta positiva de que ese problema está atrás en el tiempo, ¿sí? Para ello hay una gran cantidad de personas que Dios les ha dado facultades para que a usted se le haga una regresión a nivel espiritual. Pero también hay algo maravilloso y Dios nos dio esa oportunidad y es a través de la hipnosis. A través de la hipnosis, y yo siempre lo he dicho, es la ventana que nos conduce a ese mundo del espíritu, ¿sí? ¿Por qué? Porque la hipnosis hace que esa persona entre en trance, entre en un estado donde su mente se aquieta, ¿sí? Ya sabemos y hemos hablado del asunto de alfa, beta, etcétera, ¿sí? Niveles de frecuencia que permiten que nuestra mente o se aquiete, ¿sí? Y podamos ir a ese estado de relajación. Una vez estemos en ese estado de relajación, a través de una persona conocedora, de un tercero conocedor, sabedor de todo esto, de lo que es la medicina regresiva, conducirá a la persona atrás en el tiempo y la llevará a ese momento donde ocurrieron los hechos y poder esa persona entender qué fue lo que pasó en una vida pasada para poder venir y solucionarlo ahora, ¿sí? Tenga en cuenta una cosa seria, que debemos ir y pagar nuestras deudas allá donde lo cometimos, no aquí. No, tenemos que ir atrás y pagar allá. Una vez paguemos ahí, saldemos nuestra cuenta allá, entonces aquí ya podemos respirar de otra forma. Pero entonces si encuentra, pues, por ejemplo, uno busca la ayuda por medio suyo, ¿cierto? Por decir algo. Entonces la persona entra en un estado, pues, donde puede regresar a ver qué era en la otra vida. ¿Qué fue lo que ocurrió en Pero, otra vida? ¿cómo puede ella sanar o solucionar el problema pasado? Si tiene que ser en esa vida, pues, o sea, hacerlo en esta vida de ahora. O... Mire, Sergio, aparentemente la cosa se ve muy compleja, pero no es compleja, es algo muy sencillo, ¿sí? Es esa persona que uno lleva a ese estado de relajación y va atrás en el tiempo. Ella va a recordar exactamente todo. No simplemente va a decir, fui y no me acuerdo de las cosas. No, esa persona va a recordar exactamente todo. Una vez estemos allá en ese momento, vamos a hacer una metástasis de todo ese problema que ocurrió, de toda esa situación que aconteció. Y él lo va a recordar. El mero hecho de recordarlo nos va a llevar a esa persona a obtener la sanación, a obtener la cura que lo aqueja. ¿Sí me comprende? A lograr recordar eso. El solo hecho de recordar, volverlo a revivir, hace que esa persona pueda encontrar alivio en lo que ocurre en su vida presente. Sí, ese recordar esos episodios de su pasado solo ocurren de manera espiritual o tienen que ver con la materia, digamos, desde lo cerebral. No, aquí no hay cuestión material. Les recuerdo que estamos hablando de la cuestión espiritual. Solo espiritual. Si tú haces una regresión, recuerda que es tu espíritu el que tiene archivados en lo que llamamos la memoria acásica una serie de recuerdos y cosas de vida tras vida, ¿sí? Ya hemos hablado de los archivos acásicos muchas veces que nos hemos reunido a conversar sobre ese asunto, ¿sí? Donde hay libros con todo aquello que ocurrió en una vida y está marcado con letras en oro en libros con lomos muy grandes, ¿sí? Allí están archivados todas esas cosas, todos sus registros,
¿sí? La cosa es muy sencilla para que lo entendamos de una manera más fácil, ¿sí? El ser humano es espíritu y es alma, ¿sí? Se los voy a decir muy fácil para que lo comprendan. No solamente ustedes, sino las personas que nos están viendo en este momento. Les voy a hablar de una manera muy sencilla para que entiendan cómo es el asunto del karma. El karma es muy parecido, o lo que nosotros somos es muy parecido a lo que acontece. Bueno, no hay otra forma de compararlo, pero es una manera para que lo entendamos, ¿sí? Es algo muy parecido a un barco. El barco es la materia, esta es la materia, este barco, ¿sí? Pero el capitán es el que lo maneja y el que lo dirige, es nuestro espíritu. Pero ese capitán está obligado a seguir ciertas vías marítimas y ciertas cosas marítimas a través de una bitácora, ¿sí? Ella le dice en ese libro, esa bitácora le dice, mire, usted tiene que irse a atravesar el Pacífico por el canal de Panamá para ir al Atlántico. Pero ustedes y yo sabemos y conocemos que si es un capitán de barco, perfectamente sabe navegar y no tiene ningún problema para decir, bueno, yo sé manejar este barco y no tengo ningún problema, no vamos a ir y vamos a la vuelta por Magallanes, aquí abajo, por el cono sur, y subir al Atlántico o subir al Pacífico, no tengo ningún problema, por ahí puedo pasar perfectamente, ustedes lo saben como yo. Sí. Muy bien, pero ¿qué ocurre si ese capitán, en vez de cumplir lo que dice en la bitácora, viene y se mete por Magallanes cuando le dijeron que tenía que irse por el Panamá? Entonces, ¿qué es ese libro? Ese libro es el alma. En el alma están escritas todas las cosas, está escrito todo lo que tenemos que hacer y lo que hay que hacer y lo que hemos hecho. Allí está escrito en ese libro las cosas. Y ese espíritu está obligado a seguir paso a paso lo que está escrito ahí. Él es el que dirige este barco, ¿sí? Con órdenes de lo que está en la bitácora. Allí está escrito lo que hemos hecho, están todos nuestros malos o buenos actos, están todas las cosas, ¿sí? Y con base, todos los registros. Y con base a eso, entonces el espíritu empieza a obrar, a ordenar, para que este cuerpo haga las cosas. Pero hay veces que hacemos las cosas y metemos la cabeza por donde no es y hacemos como no es debido. Entonces nos pasa lo que nos dicen muchas veces, metí la cabeza por ahí y casi me la mocho. Porque es que ese sí, no a es el veces camino. somos tercos y Exacto. no nos conviene una cosa y vamos. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? El espíritu obligadamente sigue lo que está escrito ahí en el alma. Y esta materia debe cumplir con eso. Ese es nuestro destino. Entonces, volvemos al cuento. Si allí en aquel libro, que es nuestra alma, están escritas todas las cosas que tenemos que hacer, padecer, etcétera, porque hemos hecho esto, pues en esta vida lo tenemos que cumplir, gusten o no nos guste. Porque si hicimos sufrir, tenemos que aprender a sufrir. No es que hacemos sufrir y nos quedamos tranquilos y nada pasó, ¿sí? Por eso hay personas que, aunque usted las ve que son personas ávidas en conocimiento, son personas llenas de vida, son personas con la capacidad suficiente para ser hombres ricos, no lo son. En cambio hay otras personas que ni siquiera saben firmar y el cielo les dé dinero. Claro. ¿Sí me comprende? ¿Cuál es la razón? La razón tiene que estar allá atrás en el tiempo. Hay una razón de ser. Es una razón de ser. Y toda acción tiene su consecuencia. Causa y efecto. Exacto. Entonces, me ha comprendido lo que le he dicho con respecto a eso. Y entendieron más o menos cómo es que el ser humano es trino. Entonces, vamos al cuento anterior. Si una persona debe cumplir con esto, porque allí está escrito, y no lo cumple, pues tiene que volver a pasar por ahí, hasta que aprenda y hasta que entienda, gústele o no le guste. Esa es la directriz. Esa es la directriz. Puede hacer 1000 cosas, pero tiene que volver allá.
O sea que desde el punto de vista espiritual el ser como tal no es autónomo de su destino. Es un destino que ya está escrito. En cierta forma, en Ya. cierta forma, en cierta forma. Porque también hay que recordar que tenemos un libre albedrío. Sí. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Debemos seguir esas directrices, pero como le dije hace un instante, podemos meter la cabeza por otro lado, ¿sí? Y cometer un acto ilegítimo en cualquier momento. Eso va a llevarnos a tener consecuencias que serán escritas ahí. Y más adelante nos tocará volver a pasar o llegar a ese momento que teníamos que vivir. tenía que vivir. Exacto, y no lo vivimos. Mire, esto funciona, esto es muy parecido. Ciclos. Exacto, esto es muy parecido con como la que me ha tocado a mí enfrentarme a esa situación. Esto es muy parecido con aquellas personas que se suicidan, ¿sí? Una persona que no es capaz de cumplir con eso que tenía que cumplir. Es tan grande y de tal magnitud el problema que no lo aguanta y simplemente se suicida. Pues ocurre lo siguiente, como hace mi experiencia. Dios, en su infinito conocimiento y sabiduría, nos da la oportunidad de aprender, conocer y saber antes de volver a vivir lo que teníamos que vivir, ¿sí? Él nos da esa oportunidad, ¿sí? Volvemos acá, tenemos otra serie de experiencias para que nuestro espíritu se fortalezca y tenga el valor de aguantar, pero tiene que vivir esa circunstancia por la cual se suicidó, no sin antes tener que pagar por lo que hizo, porque no somos dueños de nuestro propio ser, de nuestra vida. Es Dios quien nos la ha dado. Sí, es decir, nosotros no podemos decidir por... Es correcto. Ocurre otro fenómeno y normalmente le ocurre a muchas mujeres y también le ocurre a muchos hombres. Sí, hombre Armando, ¿cómo le parece que ningún hombre me llega, ningún hombre se interesa por mí? Los hombres simplemente pasan de largo como si yo no existiera, ni nada de esas cosas. Mujer, escucha, tú te separaste de tu marido. Bueno, sí. ¿Y te casaste por la iglesia? Bueno, aunque no te hayas casado por la iglesia, le juraste amor eterno y dijiste que lo ibas a amar por siempre hasta la muerte. Ah, que sí, ese es un voto. Esos son votos, esos son sellos que no permiten que el espíritu sea libre. Y cada persona que pase por tu lado, cada hombre que pase por tu lado, va a ver en ti una mujer que le prometió amor eterno a un hombre. ¿Cómo quieres que ese hombre te mire o algún hombre te mire? Tienes que levantar esos votos, tienes que levantar ese sello. Muchas mujeres que se separan de su marido continúan hoy por hoy solas por el camino, porque no hay quien se interese por ellas. ¿Por qué? Porque está ese sello. Sí, lo mismo le ocurre a muchos hombres. O sea que desde el punto de vista espiritual lo que ella haya prometido tiene tanto peso. Lo que tú hayas prometido. Que no se va. Como dice no, la gente no. popularmente, no, es que las palabras las lleva el viento. No, realmente eso no sucede. Eso es falso. Eso Totalmente es falso. falso. Ellas quedan escritas aquí. Ya. En el momento en que tú le dices a la persona, sí, yo te debo 5 millones y te firmo esta letra, la estás firmando. Y eso que estás firmando lo estás anotando en tu alma. Le debes a esa persona esa plata. No importa que no le pagues, pero algún día, a lo largo de la existencia del espíritu, no hablo de otra cosa que la existencia del espíritu, te vas a encontrar con él en otro tiempo y le vas a tener que pagar esa plata o dar esa plata porque tú se la debes y ahí está escrito. Y dijiste que le iba a pagar. Y dijiste que le ibas a pagar. O sea que se vuelve karmático. Claro. Es Totalmente cierta forma se karmático. vuelve karmática. Las cosas, sí. Entonces, miren que todo esto tiene una connotación que aparentemente diga uno, no, eso es brujería. No, no es brujería, es karma. No es hechicería, es karma. ¿Por qué? Porque son deudas adquiridas y las deudas que se adquieren se pagan. Ojo por ojo, diente por diente. Tal cual. Es decir, Muy que bien. todo lo que se hace se paga. Es correcto. Desde el punto de vista negativo. Es correcto. Negativo o positivos, también. Porque si esa mujer con dolor, con sacrificio, estregaba los pisos, ¿sí? Para obtener un salario, para darle comer a sus hijos. Pero a lo largo del tiempo sus manos se destruyeron y quedaron vueltas
añicos, cuando ella llegue ante el tribunal del karma, seguramente va a tener una recompensa. O hablemos lo más claro. Sí, o sea, que Hubo un sufrió hombre, bastante. hubo un hombre en el pasado que se llamó Edgar Cayce. Yo creo que muchas personas que me están escuchando en este momento hablar pueden investigar sobre Edgar Cayce. Edgar Cayce fue un hombre que vivió en los Estados Unidos de América. Él tenía la facultad, con solo coger la mano de una persona, ir atrás en el tiempo y decirle, mire, tú debes esto, 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 y debes pagar esto, esto, o Dios te ha bendecido con esto y esto. ¿Por qué? Porque él tenía la facultad de leer el karma. Yo invito a todas las personas que me ven en este momento de que investiguemos a Edgar Cayce. Tiene gran cantidad de cosas hermosas con respecto a lo que yo estoy hablando, que es la reencarnación. Esa mujer acabó con sus manos. Pero en esta vida, ya en esta vida, esa mujer tenía unas manos hermosas, muy lindas. La usaban para propagandas de televisión y para exhibir una gran cantidad de cosas en las manos. Sí, Dios le dio unas manos muy hermosas. De modelo. De modelo, exacto. Pero no quiere decir que aquella persona que sigue las órdenes suyas no lo paga también. Edgar Cayce en sus libros escribe, y está allí redactado, cómo ese hombre, que era un verdugo, cumplía órdenes y le pasaba un hierro candente a las personas por los ojos y las dejaba completamente ciegas, ¿sí? Él también fue castigado y nació sin poder ver la luz del día. Ese fue uno de los castigos que Dios le impuso. Entonces, miren que no solamente se cumple el que usted directamente haga las cosas, sino también a través de terceros, ¿sí? Entonces, esa cuestión de que yo simplemente hago las cosas y me lavo las manos, olvídate, eso no es así. Siempre Entonces, se paga. siempre se paga. Nada se queda. Entonces, volvemos al cuento anterior. Son tantas las cosas que hacemos en otras vidas, son tantas cosas que hacemos, que eso hoy no nos permite a muchos vivir de una manera diferente. Sufrimos de una cosa, sufrimos de la otra, y no encontramos remedio a nuestro mal. Si algún día tienes ese problema, o ustedes tienen ese problema, lo mejor es que vayan empezando a buscar ahí en lo más profundo. Bueno, Armando, estuvo muy interesante, mucha tela de donde cortar, hay muchos temas que podemos abordar. Muchas gracias por acompañarnos. Esperamos que pueda seguir visitándonos para que tengamos muchos más temas que afrontar y enseñarles a la gente que le gusta y que quiere aprender de esto. Claro, cuando quiera, no sino que me invite, Sergio, y estaremos aquí para que muchas personas entiendan, comprendan todas estas cosas de las ciencias ocultas, que no son ningún misterio. Es cuestión de comprenderlas, entenderlas, para que todo ese enigma que nos rodea con respecto a las ciencias ocultas se disipe y podamos solucionar muchas cosas. De todas maneras, gracias por la invitación. No, gracias y a más ustedes. adelante nos profundizaremos más en todo este tema, cuando quieran, con mucho gusto. Claro que sí, don Armando. Pues vuelvo y lo repito, para nosotros fue un placer haberlo tenido esta noche con nosotros, compartiendo de su conocimiento, de su gran experiencia. No olviden, amigos, que en nuestro próximo episodio haremos una invitación para tener una sesión desde el punto de vista espiritual, y del cual vamos a necesitar 3 voluntarios. Esperamos que nos escriban a nuestro canal, a nuestro Face, para que podamos completar esta cita con el maestro y poder llevar a cabo esta sesión de regresión y poder sacar un resultado bien interesante. Para las personas que nos están viendo, a alguna persona que tenga o sospeche de que su problema es kármico, de cómo ayudarle para que salga de ese inconveniente. Claro, también podemos hacerlo. Listo, que nos escriban y seleccionaremos personas de los que nos dejen su comentario. De manera Las voluntaria. personas interesadas. Muchas gracias por Nos visitarnos vemos, hasta en la su canal. próxima. Muy bien. Chao. Feliz noche.